Javier Cercas nació en España en 1962. Es escritor y colaborador del diario español El País. Su obra fue traducida a más de 20 lenguas. Es autor de Soldados de Salamina, El Impostor, Anatomía de un Instante, Terra Alta, Independencia y El Castillo de Barba Azul, entre otros. Y aquí lo tenemos, El Castillo de Barba Azul, la última novela de Terra Alta de Javier Cercas, la conclusión de una historia que mucho tiene para decir y sobre la cual vamos a hablar directamente con él tras su paso por la Feria del Libro aquí en Buenos Aires. Ahora está en España nuevamente. ¿Qué tal, Javier? Aquí Maxi Leniani, muy bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Maxi. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia aquí en Buenos Aires? Fue una experiencia, me imagino, siempre con muchas actividades para todos los escritores visitantes, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, demasiado rápida, por desgracia. Estuve poco tiempo, pero pues como siempre fue muy grato, ¿no? La feria es un lugar extraordinario, hay muchísima gente, muchísimos lectores, muchísimos actos y el ambiente pues es extraordinario, ¿no? Es una de las grandes ferias del libro de nuestra lengua y para mí ir a Buenos Aires pues siempre es maravilloso, así que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Bueno, bueno, y vamos directamente al Castillo de Barba Azul porque esta novela, este cierre de la trilogía de Terra Alta y esta despedida de Melchor Marín, en primer lugar quiero ir a lo personal con el escritor. ¿Cómo fue decirle adiós o por lo menos hasta eso creemos? A veces aparece una cuarta, esos epílogos, ¿no?, que a pedido del público. Pero ¿cómo fue lo que hasta ahora es la despedida de Melchor Marín? Sí, ese es el grave problema de las novelas, bueno, la ventaja de las novelas. Sí, Se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban, claro. ¿verdad? Cervantes creía que había escrito solamente en fin, un libro, ¿no? Y en realidad escribió dos, porque 10 años después de publicar la primera parte del Quijote sacó la segunda. Entonces, en principio sí, son tres libros y lo que pasa es que el final de esta novela es un final abierto. Claro, claro. Y podría ocurrir que, y de hecho, inicialmente yo planeé una tetralogía, ¿no? Ajá. Solo que he pensado que estaba bien acabar así. Esos personajes están vivos y para mí es algo fantástico. Ha sido un experimento único, nunca había escrito una cosa parecida. Me dicen que esta novela es la mejor de las tres. Yo creo simplemente que es aquella en la que todo, digamos, cobra sentido, ¿no? Todos los temas, los personajes acaban perfilándose del todo, ¿no? Y tal vez por eso, ojalá sea la mejor. Uno Claro, siempre desea que el último libro que escribe sea el mejor, claro. pero quizá también es por eso, ¿no? Porque todo acaba cobrando un sentido que al principio quizás no estaba tan claro que ahora debería estarlo. Claro, y hay obviamente desde la primera página ese diálogo con los miserables, ¿no? Con la obra de Víctor Hugo. De hecho, la hija de Melchor Marín se llama Cosette, lo cual, si no estuviera explicado, digamos que uno ya diría, acá hay un guiño, ¿no? Con Víctor Hugo. Y hay algo también de la literatura dentro de la literatura, por esta cosa de que le lee Los Miserables a su hija y dice es un libro que a mí me cambió la vida, dice Melchor Marín cuando estuvo preso. Quería preguntarle por qué Los Miserables, o por qué no Los Miserables, pero bueno, es más interesante la respuesta que me puede dar si le pregunto, Javier, ¿por qué Los Miserables? Bueno, la verdad es que yo no elegí Los Miserables. Fueron Los Miserables los que me eligieron a mí, o más bien Los Miserables los que eligieron a Melchor Marín. Melchor Marín es un personaje muy especial. Es un tipo, un chaval, un pibe, como decís ahí, nacido en el barrio más duro de la Barcelona metropolitana, cuya madre es prostituta, no conoce a su padre y efectivamente a los 18 años está en una cárcel cerca de Barcelona, condenado por haber trabajado como pistolero para una banda de narcotraficantes colombianos. Y un día en la cárcel, efectivamente, por azar, por pura casualidad, él es un salvaje, él es un bárbaro, es lo contrario de un intelectual, nunca ha estudiado ni nada parecido, era un pésimo estudiante del colegio, etcétera. Pero un día, por casualidad, abre un libro que ve allí, que es muy grande, muy gordo, Sí. que se titula Los Miserables, del cual ha oído hablar vagamente, y empieza a leer
y ocurre el milagro, efectivamente. Hay un verso de Horacio que dice: de te fábula narratur, la historia habla de ti. Eso es lo que nos ocurre con los grandes libros, con los libros que nos atañen, que nos afectan de verdad, que no hablan de otros, hablan de nosotros. Y eso es lo que le ocurre a Melchor Marín, que Los Miserables le pone un espejo delante, que Los Miserables le enseña quién es, que Los Miserables le permite tomar posesión de sí mismo, le descubre su vocación, le descubre quién es. Eso es lo que hacen los grandes libros con nosotros y eso es lo que hace Los Miserables con Melchor Marín, que a partir de entonces ese libro se convierte en su verdadero fetiche. ¿Por qué Los Miserables? Insisto, no lo sé. Solo sé que yo cuando inventé a este personaje, o cuando este personaje surgió de mí y cuando decidí que la literatura iba a cambiarle la vida, pensé que solo un libro como Los Miserables podía cambiarle la vida. Un libro brutal, un libro salvaje, un libro que para nosotros tal vez es un libro como antiguo, pero que habla de la justicia, que habla de la venganza, que es bigger than life, como dicen los ingleses, ¿no? Más grande que la vida, ¿no? Que nos arrastra y en el cual parece que está todo. Pensé que solamente es un libro así podía cambiarle la vida a un tipo como Melchor Marín. Y así fue, efectivamente. Claro. En el libro que escribe Víctor Hugo, autor de Los Miserables, sobre Shakespeare, habla de los hombres océano, ¿no? Y él mismo es un hombre océano, ¿no? Por lo maravilloso, por lo amplio, porque uno piensa en Los Miserables, que es todo un universo, como decís, Javier, pero piensa en otras obras también de Víctor Hugo y de verdad es un hombre océano. Digo, hay todo un mundo en su obra con una potencia de vida muy impresionante. Quizás también el link, el vínculo entre Melchor Marín y Los Miserables tenga que ver con esa pugna por la justicia esquiva, ¿no? Sin la menor duda, sin la menor duda. Tienes toda la razón. Quizá eso es una de las razones fundamentales por las cuales Los Miserables se convierte en el libro fundamental de esta novela o de estas novelas. Para mí las novelas de la Terra Alta son, yo digo siempre, 3 novelas distintas y un solo libro verdadero. Claro. En el fondo se puede leer cada una por separado, pero también al final conforman un solo libro. Y efectivamente ese libro tiene como tema fundamental ese, la justicia y la venganza, es decir, exactamente el mismo tema o muy parecido que tiene Los Miserables. De hecho, bueno, lo más bonito que se ha dicho sobre estas novelas se dijo en Francia cuando apareció el primer volumen. Lo dijo el diario Le Monde, que se preguntaba si estas novelas eran Los Miserables del siglo XXI. Bueno, ahora tendrán que responder porque acaba de salir el segundo volumen, ¿verdad? Claro. Eso es lo más generoso que se ha dicho, porque efectivamente, pero hay algo de verdad, es decir, estas novelas se pueden leer como una versión, digámoslo así, postmoderna de Los Miserables. No, la pregunta fundamental que se formula en estas novelas ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Claro. ¿Es legítimo tomarse la justicia por su mano, como hace Melchor Marín en ocasiones, ¿verdad? Y por supuesto, a esa pregunta, tú mismo, cualquiera de nuestros espectadores dirá, no, por supuesto que no. O sea, como dice un viejo policía en Terra Alta, quien no respeta las formas de la justicia no respeta la justicia. Pero eso ocurre en la realidad. En la ficción, por fortuna, las cosas son siempre distintas. La ficción lo que hace es proporcionarnos placer, pero también proporcionarnos incomodidad, claro. Hacernos preguntas incómodas, sacarnos de nuestras casillas. Claro. Eso es lo que intenta, de algún modo, también este libro. Eso es fascinante porque ahí está la pregunta, como esa explicación, ¿no?, de lo que suelen hacer los novelistas, hacerse una pregunta y tratar de responderla y a veces no responderla, ¿no?, a lo largo de una novela, que es quizás lo más interesante. Y esta cuestión, ¿no?, de quiénes somos para hacer justicia por mano propia cuando la justicia institucionalmente no responde ante atrocidades. Ejemplos hay a patadas, ¿no?, de justicia no respondiendo, pero también esa pregunta, que en definitiva no tiene respuesta, ¿no? Sí, eso es. Para mí, lo has dicho muy bien, para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. Y, sobre todo, en no contestarla. Es decir, los novelistas podemos formular preguntas, debemos formular preguntas, pero no podemos contestarlas, al menos no podemos contestarlas de manera clara, unívoca, taxativa, con un sí o con un no. Nuestras respuestas son siempre ambiguas, poliédricas,
contradictorias, tornasoladas. En el fondo la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. De manera que para esa pregunta que formulan estas novelas acerca de la justicia, acerca de la venganza, acerca de tomarse la justicia por su mano, no hay una respuesta unívoca o taxativa en estas novelas. Lo que hay son más preguntas todavía. Lo que hay es, mira, para mí la literatura es antes que nada un placer, como el sexo, pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Ahora bien, el conocimiento que nos proporciona la literatura no es el conocimiento que nos proporciona el periodismo o la ciencia o la historia. En cierto sentido es lo contrario. Lo que hace es poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas, sacarnos de nuestras casillas, como te decía antes, obligarnos a colocarnos en situaciones incómodas, ¿verdad? Crearnos problemas, en definitiva. A cambio del placer, crearnos problemas. Eso es lo que hace la literatura, según mi punto de vista. Retomando Pessoa y Saramago, que lo citaba, no escribo para incomodar, sino para desasosegar, ¿no? Para movilizar. Y la pregunta que es a la inversa, porque cuando uno lee, bueno, yo pienso también en El impostor, por ejemplo, ¿no? O en Soldados de Salamina, libros que uno ha agradecido tanto de Javier Cercas, entre otros, digo, para no ponerme a enumerar y mandarme la parte. Pero sí, decir qué le pasa al autor Javier Cercas cuando transita el libro, si tiene el control o si hay algo misterioso que tiene el control. O hay algo azaroso que tiene el control y le va dando respuestas y revelaciones en el ejercicio de la escritura. Sí, tú sabes que a menudo los escritores dicen o decimos que los personajes cobran vida propia en los libros, ¿verdad? Sí. Esto se oye mucho decir y hay quien ha bromeado mucho con eso, ¿no? Camilo José Cela, un escritor muy conocido español, decía que si un novelista, un personaje se le va de las manos, él le pega una hostia, decía literalmente, y se acabó. Bueno, es un poco una estupidez. Claro. En el fondo sí ocurre eso, es decir, escribir una novela, consiste en crear un juego, cuyas reglas descubre el escritor a medida que escribe y el lector a medida que lee. Entonces, si esas reglas son lo bastante fuertes, son lo bastante potentes, están lo bastante bien hechas, el mundo que se crea en la novela adquiere una lógica propia, ¿verdad? Eso es una buena novela, cuando esa lógica propia arrastra de algún modo a los acontecimientos, arrastra de algún modo al propio escritor, le propone soluciones que él en principio no había planeado. Por supuesto, el escritor puede decir, no hago esto y hago lo otro. Pero cuando el mundo que has creado, el juego que has creado, tiene unas reglas lo bastante potentes, tú tienes que dejarte un poco llevar por esas reglas, por las sugerencias, Yo planeo las novelas de antemano, pero a medida que voy escribiendo, descubro muchas cosas que no estaban previstas, porque la propia escritura, que es una forma de descubrimiento, antes que nada, para el propio escritor, te va sugiriendo, si tú estás escribiendo bien y si lo que estás haciendo tiene algún sentido, te va sugiriendo posibilidades a las que tú tienes que ser sensible, digamos, ¿no? De manera que es una combinación de azar y de necesidad, ¿no? La escritura, como tantas otras cosas. Si uno piensa en el devenir de la bibliografía, de las obras que ha escrito Javier Cercas, piensa que se comenzó con algo que hoy llamamos autoficción, ¿no? Y con historias diversas y se devino en el policial, que es un género siempre apasionante y siempre muy rico, dicen los escritores, para hablar de muchos temas que no es siempre solamente la trama policial, ¿no? Y aquí se ve claramente, hasta hay temas de género de los cuales hablaremos en un rato. Ese tránsito es una cuestión premeditada, es una cuestión inexorable. ¿Cómo viene el futuro en cuanto a los géneros y en cuanto a la escritura de Javier Cercas? Mira, yo intento experimentar. Yo intento buscar todos, o mejor dicho, encontrar todos los escritores
que hay en mí mismo. De igual modo que intento buscar y encontrar todas las personas que hay en mí mismo. No somos uno solo, somos multitud, decía Pessoa, quien citabas tú antes, y creo que es verdad. Entonces, yo he sido a lo largo del tiempo escritores distintos que al mismo tiempo son siempre yo mismo, ¿verdad? Yo adoro esos escritores, en nuestra lengua el ejemplo perfecto sería Borges, que siempre son distintos y siempre son el mismo. Claro. Borges es muchos Borges a lo largo de su trayectoria, y en cambio tú abres una página de Borges y siempre es él, ¿verdad? Sí. Creo que ese es mi modelo ideal de escritor. Y sí, a lo largo del tiempo he cambiado, pero en el fondo soy siempre yo mismo. Es decir, esto es casi inevitable. Tú decías que en estas novelas he intentado, son novelas, estas novelas policíacas. Bueno, puedes leerlas así, si quieres, me parece bien, me parece correcto. Precisamente Borges decía, todas las novelas son novelas policíacas. Yo estoy completamente de acuerdo con él, como casi siempre. Claro. Al menos mis novelas siempre lo han sido. Han sido novelas en las cuales había un enigma y alguien que intentaba descifrar ese enigma, y esa es la esencia del género policial. Es verdad que en estas hay un policía, en la primera al menos, y un crimen y que tiene que resolver, y por lo tanto la atmósfera policial es más evidente, pero sí, lo que he intentado es no repetirme, sobre todo no convertirme en un imitador de mí mismo. Claro. Creo que eso es la muerte de un escritor. Por desgracia, sucede demasiado a menudo, pero yo voy a luchar a muerte para que eso no me ocurra a mí. Claro. Y Javier, hay un juego muy divertido en esta novela, en la cual Rosa, que es obviamente la compañera de Melchor, le dice, bueno, fulano de tal es amigo de ese escritor, Javier Cercas, que escribe sobre vos, ¿no? Y es muy interesante porque ahí aparece el juego de qué es literatura, qué es ficción, qué personaje es real, qué personaje no. Y también me hizo acordar, vaya uno a saber por qué misterios que no eran de la obra, sino de lo que hay en torno a la obra, a Sherlock Holmes, ¿no? También. En el sentido de que Sherlock Holmes podría haber existido, y de hecho hay teorías que dicen que existió. ¿Es un divertimento poner esos elementos? ¿Es como darle una trascendencia a otra por fuera del libro mismo? ¿Que aparezca el autor nombrado por la ficción? Es básicamente dos cosas. A ver. Por un lado, me parece una necesidad. Es decir, ten en cuenta que Independencia, que es el primer volumen en el cual aparece Javier Cercas, se menciona a Javier Cercas como el escritor de las novelas de la Terra Alta. Esa novela transcurre en el año 2025. La primera, Terra Alta, se había publicado en el año 2019. Y por lo tanto me parecía natural e inevitable que hubiera gente en la novela que hubiera leído esa novela, que hubiera leído Terra Alta, la primera. Claro. Pues porque existe una comarca que se llama Terra Alta y porque es lógico que en la Terra Alta lean una novela sobre la Terra Alta, además que ha tenido muchos lectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parecía natural. Y que a Melchor Marín, que es un lector, le preguntasen, oye, ¿tú sabes, Melchor, que hay por ahí una novela que habla de ti, de la cual tú eres el protagonista? Y Melchor, pues no la ha leído, dijese que no la ha leído porque él solamente, como sabes, lee novelas del siglo XIX, que son las únicas que le gustan, las demás no le gustan nada. Y hay gente, efectivamente, en estas novelas, Independencia, por ejemplo, hay un personaje real, que es un periodista, que se llama Lluís Bassets, que dice de este Javier Cercas, que está escribiendo las novelas de Melchor, que es un liante de cojones, que cuando dice que todo es verdad, todo es mentira, y cuando dice que todo es mentira, todo es verdad. Y hay otro personaje, que es no sabemos si es un picapleitos, un abogado terrible, que no sabemos si es el padre de Melchor, que cuando Melchor le dice que hay un tal Cercas que está escribiendo novelas sobre él, el picapleito les dice, pues le vamos a poner un pleito a este muerto de hambre, a ver si le sacamos alguna cosa. Y cuando Melchor le dice, ¿pero por qué le vamos a poner un pleito? Pues el picapleito le dice, pues porque cualquier excusa es buena para poner un pleito. Entonces, por una parte, me parecía inevitable, necesario, indispensable, por la propia lógica del relato, y por otra parte, mira, Max, aquí hay una cosa muy importante. Yo no concibo la novela, la narrativa, sin humor, o como mínimo, sin ironía. Y la ironía o el humor, bien entendido, empieza por uno mismo. Si tú no eres capaz de reírte de ti mismo, no tienes derecho a reírte de nada. Claro. El humor es la cosa más seria del mundo y la seriedad es humorística. Así que yo, insisto, cualquier excusa es buena para reírme de mí mismo. Esas dos razones
Por esas dos razones, eso está ahí. No era algo planeado de antemano, insisto, como tantas otras cosas. Surgió de manera natural, porque las novelas iban naturalmente hacia ahí. Claro. Una pregunta por fuera de Terra Alta, por fuera del Castillo de Barba Azul. Recordando El Impostor, ¿no? Que es una novela también extraordinaria. Y quería preguntar a partir del título del Impostor, si hay algo de impostor, de impostura en el escritor, en el proceso de escritura. Bueno, ese debate un poco está en la novela misma. Sí. Sí, el impostor... tal vez la respuesta sería, hay algo de impostores en todos nosotros. Tal vez de eso habla el impostor también. Claro. Tal vez vivir consiste en luchar contra la propia impostura. Y tal vez un gramo de impostura es indispensable en la vida social. Eso es posible. Todos somos un poco actores cuando nos relacionamos con los demás. Y un poquito es casi necesario, casi saludable. Pero cuando te pasas de ese poquito comienza a ser nefasto, como en el caso del protagonista de esta novela, que es, bueno, Mario Vargas Llosa le llamó el mayor impostor de la historia. Yo estoy de acuerdo con él, es el Messi de la impostura realmente. Claro. Y sí, el escritor puede tener algo de eso, y de hecho ese debate se da. Es decir, el impostor, este hombre, Enric Marco, un personaje real, se dedicó a mentir de manera absolutamente genial acerca de su historia. Y el escritor, bueno, también miente de algún modo. La ficción no es una mentira, pero se le parece bastante. De hecho, el verbo mentiri en latín significa mentir e inventar, ambas cosas al mismo tiempo. La diferencia es que el impostor, digamos, miente sin tener legitimidad para ello, mientras que el escritor, el novelista, el autor de ficciones, está legitimado para crear esas ficciones, para decir esas mentiras. ¿Por qué? Porque a través de esas mentiras llegamos a verdades esenciales. Don Quijote nunca existió. Don Quijote es una ficción, pero a través de esa ficción, a través de esa suerte, de esa especie de mentira, llegamos a verdades eternas, a verdades fundamentales, y por eso seguimos leyendo el Quijote. Entonces, sí, de algún modo el escritor tiene algo también, o se le puede relacionar con el impostor. Bien, muy interesante. Javier, la última pregunta. Nos quedábamos, y la producción me lo dice aquí por el auricular, que en Argentina llamamos cucaracha, dice, es para el programa entero, este programa dura 1 hora, pero no lo vamos a torturar tanto. Una última pregunta, que se la venimos haciendo a varios escritores y escritoras, a Cristian Alarcón, a Gabriela Cabezón Cámara, a Marta Sanz, hace algunos programas también que estuvo aquí, y la pregunta que es la siguiente, ¿para qué sirve la literatura en relación a la memoria? ¿Para qué sirve la operación literaria en relación a la memoria? Bueno, no hay literatura sin memoria. De hecho, no hay prácticamente nada sin memoria. Los seres humanos estamos fabricados de memoria. Si no tuviésemos memoria, no podríamos hablar, por ejemplo. No seríamos prácticamente humanos, ¿verdad? De manera que la memoria, que es individual, que es intransferible, que es propia, es consustancial al ser humano. Así que, y al escritor, bueno, al escritor también, pero es que es consustancial a todos, o sea, la necesitamos todos. Sin memoria, insisto, no podríamos simplemente vivir. Así que, cuando se dice es que en tus novelas la memoria es muy importante, bueno, creo que se refieren a otra cosa entonces, se refieren al pasado, es decir, al pasado histórico. Y eso sí es verdad, en muchas de mis novelas, en un determinado periodo de lo que yo he escrito, es verdad que el pasado fue muy importante. El pasado, digamos, más conflictivo de mi país, la guerra civil, la dictadura, la transición, pero un pasado, tú le llamarías tal vez una memoria, visto desde el presente. Es decir, a mí el pasado por sí mismo no me interesa. Claro. Yo no soy un historiador. A mí me interesa el pasado
en la medida en que es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Y eso ocurre en España, ocurre en Argentina y ocurre absolutamente en cualquier parte. Los seres humanos somos también lo que hemos sido y las sociedades son también lo que han sido. Entonces, no tener presente el pasado es una forma de mutilarnos y, por lo tanto, de no entendernos, de ser incapaces de entendernos a nosotros mismos. Javier Cercas, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias, ha sido un honor recibirlo en el programa. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. El maestro Javier Cercas, uno de los grandes escritores de nuestra lengua, un lujo haberlo escuchado, ¿no? Los conceptos de estos grandes escritores siempre nos mejoran, así que es un privilegio para Biblioteca IP haberlo tenido hoy en el programa. Hacemos una pequeña pausa, hay mucho más hasta las 6 de la tarde.